Como ya sabemos, existe una estrecha relación entre estructura química y función. Vamos a analizar entonces los componentes químicos presentes en las células epiteliales que permiten que estos cumplan con su función. Es una propiedad fundamental del tejido epitelial que forma la mucosa bucal la estrecha cohesión que existe entre sus células, que permite la formación de capas adherentes con permeabilidad selectiva y que a la vez son barreras mecánicas muy fuertes. Las células están unidas entre sí mediante puentes intercelulares que se extienden de una a otra célula. Hemos estudiado en histología general todas las uniones especializadas de membrana. En este caso vamos a analizar las estructuras químicas que forman los desmosomas, considerados como una entidad estructural importante que une las células epiteliales entre sí y también une a los filamentos intermedios del citoesqueleto a la superficie celular. Como se puede observar en el esquema, son estructuras celulares que mantienen juntas a las células vecinas. Esta unión está mediada por proteínas caderinas y estas a su vez están unidas indirectamente a filamentos intermedios del citoesqueleto. Así, desmosomas y filamentos intermedios forman una matriz tridimensional dentro de todo el epitelio. Entonces, ¿qué son los desmosomas? Bueno, son estructuras proteicas simétricas formadas por tres porciones, dos placas desmosómicas y un core. Dentro de estas dos placas desmosómicas de estructura muy densa, vamos a ver que está formada cada una a partir de las hojas internas de las membranas plasmáticas de las células en contacto, que se van a enfrentar a uno y otro lado del espacio extracelular. Y además van a poseer un core que va a representar la porción extracelular del desmosoma que une a las dos placas. En la estructura de los desmosomas participan proteínas y sintéticamente vamos a hacer referencia a las particularidades y funciones de algunas de ellas. Vamos a encontrar proteínas integrales como desmogleínas y desmocolinas, ambas miembros de las superfamilias de las caderinas. Son glicoproteínas de adhesión que se encuentran en la membrana de ambas células y para mantenerlas unidas interactúan en el espacio entre ellas. Estas caderinas se unen a la placa citoplasmática, la cual a su vez se conecta con los filamentos intermedios, favoreciendo el anclaje de la unión. Forman parte del core en el espacio extracelular. Después vamos a encontrar también proteínas de placas citoplasmáticas, como la desmoplaquina y la placoglobina, que conectan los filamentos intermedios de queratina a las caderinas desmosomales. Así, la desmoplaquina es la proteína más abundante de la placa desmosómica y juega un papel crítico en la unión de los filamentos intermedios de queratina a los desmosomas. Por otro lado, la placoglobina interactúa con las caderinas desmosomales y con la desmoplaquina. Por lo tanto, su función es unir las proteínas de la placa desmosomal con aquellas proteínas que atraviesan la membrana y tienen un dominio en el espacio extracelular. Podemos decir entonces que la placoglobina es una de las proteínas o una de las varias proteínas que sufren fosforilación en residuos de tirosina, lo cual parece regular positivamente el ensamble de los desmosomas durante la diferenciación queratinocítica. Otras proteínas de las placas, tales como placofilina, emboplaquina y periplaquina, también van a estar presentes. El proceso de ensamblaje de esta estructura proteica compleja involucra fosforilaciones y desfosforilaciones específicas de las proteínas desmosomales y probablemente una regulación de la función de las caderinas por el medio del calcio. Por lo tanto, en los queratinocitos, el desmosoma es la estructura donde se anclan los filamentos intermedios de queratina y que por el lado citoplasmático convergen hacia esas placas desmosómicas, mientras que las proteínas de unión de transmembrana son moléculas de adherencia, dependientes de calcio, que se insertan allí formando la porción extracelular del desmosoma, que une las dos placas. Los semidesmosomas son estructuras que solo se encuentran sobre la superficie basal de las células epiteliales. De este modo, los semidesmosomas no median contactos entre las células, sino que van a mediar contactos entre células y matriz extracelular, garantizando la adhesión estable de los queratinocitos a la membrana basal del epitelio. Van a fijar a los filamentos intermedios de queratina a la membrana basal. Pero si bien se parece a los desmosomas, su estructura molecular es diferente. Sus proteínas no pertenecen a la familia de las caderinas, sino a la de las integrinas.
Los semidesmosomas entonces van a estar formados por dos tipos de proteínas, las que atraviesan la membrana y las que se localizan exclusivamente en el citoplasma celular. Adentrándonos en las que atraviesan la membrana, vamos a ver que son proteínas de transmembrana. Tienen una porción extracelular y otra intracelular y son 3. La integrina alfa 6 beta 4, que pertenece a la familia de las integrinas, se une a proteínas de la membrana basal como las lamininas y además en el citosol interrelaciona con plectina y BPAG2. El colágeno 17, también denominado BP180 o BPAG2, en su porción expuesta en la superficie celular, el colágeno se une a las lamininas y en el citosol se une a la integrina alfa 6B4, plectina y BPAG1E. También dentro de las proteínas que atraviesan la membrana vamos a encontrar la proteína CD151, que no se une a proteínas de la membrana basal, se asocia sí con alfa 6B4 y regula su función. Dentro de las proteínas que se van a localizar exclusivamente en el citoplasma celular, como dijimos anteriormente, vamos a encontrar a plectina y a el antígeno 1 del pemfigoide ampolloso o BP230. Ambas proteínas conectan entre sí diversos filamentos del citoesqueleto y los van a anclar a complejos de adhesión. Se unen por un extremo a las proteínas transmembrana y por el otro a los filamentos de queratina. La unión de las integrinas alfa 6B4 a plectina es crítica para la formación del hemidesmosoma. El resto de las otras proteínas van a reforzar la estabilidad de los hemidesmosomas, pero esta unión es la más importante. La fosforilación de los residuos de serina en la cadena de la integrina alfa 6B4, inducida por los factores de crecimiento, va a interferir en la asociación de esta integrina a la plectina y va a llevar, por lo tanto, a la desunión de los hemidesmosomas. Se trata en este caso de un mecanismo fisiológico que permite que los queratinocitos abandonen el compartimiento basal. Hasta aquí nos hemos referido a los tipos de uniones presentes en el epitelio, donde uno de los componentes que se relaciona con estas uniones son los filamentos intermedios en los queratinocitos. Estos componentes del citoesqueleto tienen como principal función la de brindar sostén estructural a la célula, ya que su gran resistencia ténsil protege a las células de las presiones y las tensiones. Entonces, ¿cuál es la proteína mayoritaria en su composición? La queratina. Las alfa-queratinas son una familia de proteínas fibrosas, las cuales van a estar formando parte del epitelio de la mucosa bucal. En este caso, vemos que tienen un peso molecular que puede ser entre 40 y 70 kilodalton. Los filamentos se denominan intermedios porque su diámetro es de aproximadamente 10 a 12 nanómetros y se encuentran entre los filamentos de actina 7 a 8 milímetros y los microtúbulos 25 milímetros. En las figuras A y B que pueden ver en la diapositiva se pueden observar células epiteliales sometidas a técnica de inmunofluorescencia indirecta, con doble marcado, pudiéndose observar los filamentos de queratina en rojo y la desmoplaquina desmosómica en verde. Los filamentos de queratina están organizados en una red que se extiende por todo el citoplasma hacia la periferia celular y se encuentran unidos a los desmosomas en los puntos de contacto célula-célula. Esta red contacta con el núcleo de la célula marcado en azul, formando un entramado que da forma y aporta cohesión a la envoltura nuclear. En la imagen de la izquierda vamos a poder observar una microfotografía electrónica de tinción negativa, donde se puede ver la red de filamentos reconstituidos in vitro. Las fibras exhiben un diámetro característico de 10 a 12 nanómetros con una superficie lisa y sin polaridad. En la imagen de la derecha podemos ver la foto de una microscopía óptica de la organización de los filamentos de queratina a través de inmunofluorescencia indirecta. Podemos observar aquí una red de filamentos que conectan por medio de desmosomas las membranas plasmáticas de dos células. El núcleo lo vemos en rojo y el NU son las siglas de núcleo. En rojo vamos a ver los filamentos intermedios y en amarillo la membrana plasmática. En la tabla 1 podemos ver cómo se muestra el número de los genes que codifican para la síntesis de las queratinas de tipo 1 y tipo 2. Y en la tabla 2
podemos observar cómo se numeran esas queratinas. Destacamos las epiteliales, estas y estas. Por lo tanto, los números 9 a 28 representan las queratinas epiteliales humanas de tipo 1. Y los números 1 al 8 y 71 a 80 van a representar a las queratinas epiteliales de tipo 2. Dentro de las características de los filamentos intermedios, vamos a poder considerar el comportamiento que presentan al aplicarle una fuerza. Si comparamos la deformación de los microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina, al aplicar una fuerza deformadora, observamos lo siguiente. Los microtúbulos resultan estructuras rígidas y fuertes que se van a deformar mucho ante una fuerza pequeña, pero se rompen rápidamente. Los filamentos intermedios de actina resultan difíciles de doblar hasta que se rompen. Y los filamentos intermedios, en cambio, son estructuras muy fáciles de doblar y al mismo tiempo muy difíciles de romper. Tiene que quedar claro que los epitelios odontológicos también tienen queratina, aunque no sean duros. La queratina también está en estos epitelios no sometidos a tanta tensión, cumpliendo otras funciones. Si analizamos ahora la estructura química de la mayoría de las proteínas fibrosas, decimos que poseen tres dominios. Un dominio central de la proteína, de aproximadamente 300 aminoácidos que forman una larga alfa hélice, mientras que los dominios amino, cabeza y carboxilo, cola, tanto amino como carboxilo terminales, son globulares. No poseen alfa hélice y son de estructura y tamaño variable. El dominio central posee un gran número de secuencias repetidas de aminoácidos que se van alterando en su composición. Estos tándems de replicación se denominan heptadas, 7 aminoácidos. Estas heptadas van a permitir la formación de dímeros enrollados en alfa hélice paralelos y luego el ensamblaje en la que los dos dímeros enrollados interaccionan antiparalelamente formando un tetrámero, el cual se encuentra en pequeñas cantidades solubles en el citoplasma, lo que va a sugerir que son la unidad funcional para el ensamblaje de los filamentos intermedios. Acá podemos ver también ejemplos de otras proteínas que conforman los filamentos intermedios y que poseen una estructura química semejante, como son la bimentina, las proteínas de los neurofilamentos y las lamininas nucleares. Las queratinas van a contribuir entonces con la resistencia mecánica del epitelio, la adhesión intercelular y su impermeabilidad. En este esquema vamos a ver representado la estructura de los tres dominios comunes a todas las queratinas. Podemos describir entonces un dominio central de alfa hélice que se divide en subdominios 1A, 1B, 2A y 2B, separados por las llamadas regiones de unión, L1, L12 y L2. Este dominio central de alfa hélice helicoidal, crítico para el ensamblaje de los filamentos, podemos verlo en el siguiente esquema. Los dominios cabeza y cola globulares permiten la interacción con complejos de adhesión celular, como las desmosomas, o con moléculas de señalización. La función de estos dominios y subdominios es fundamental para unión de las moléculas de queratina en la formación de subunidades, tales como los heterodímeros, los tetrámeros y finalmente los filamentos de queratinas. El dominio central alfa helicoidal es suficiente para la formación del heterodímero de los tetrámeros, o como el ensamblaje de los filamentos de queratina requiere de los dominios globulares cabeza y cola. Se clasifican y se realizan según su estructura molecular y sus características físico-químicas una clasificación. La clasificación de acuerdo al punto iseléctrico es tipo 1, ácidas, con rango de numeración 928, entre un punto iseléctrico de 4,9 y 5,4, y tipo 2, básicas o ligeramente básicas, donde se encuentra desde 1,8 y 71,80, teniendo un punto iseléctrico de 6,5 y 8,5. Vamos a ver que la polimerización de los filamentos de queratina va a comenzar obligatoriamente con la formación de un heterodímero compuesto por una proteína de tipo ácido y una proteína de tipo básico.
En los esquemas podemos ver cómo se organizan los monómeros que culmina con la formación del filamento intermedio. Esta polimerización ocurre en etapas sucesivas. Primero, vamos a ver que dos monómeros con la misma orientación, en paralelo, ambos extremo amino y ambos extremo carboxilo, se enrollan y forman un dímero. Es un heterodímero o monómero tipo 1 con un monómero tipo 2 los que estabilizan por interacciones entre las cadenas laterales no polares de los aminoácidos. Dos dímeros de orientación antiparalela, un extremo amino enfrenta a un extremo carboxilo, se asocian y forman un tetrámero o protofilamento. La formación de este tetrámero es la unidad fundamental para el ensamblaje de los filamentos intermedios. La disposición antiparalela de los dímeros determina que el tetrámero y por consiguiente el filamento que forma sea una estructura no polarizada, la misma estructura en ambos extremos. El ensamblaje por alineación de tetrámeros a lo largo del eje del filamento uniéndose según un patrón helicoidal y la asociación de 8 protofilamentos forma un filamento intermedio cilíndrico. En corte transversal se observa 32 monómeros. El ensamblaje correcto de estas cadenas es fundamental para que se desarrollen normalmente los mecanismos de proliferación y de diferenciación celular y otros procesos metabólicos celulares. Dentro de las características físico-químicas de las queratinas encontramos que son resistentes a la digestión, tanto por poseer pepsinas y tripsina, y también insolubles en álcalis, agua y solventes orgánicos, abundantes aminoácidos hidrofóbicos. Tienen una alta resistencia debido al enrollamiento de varias cadenas helicoidales, superhélice y múltiples entrecruzamientos covalentes, como por ejemplo puentes disulfuro, intercatenarios. En el epitelio oral es baja la cantidad de estos puentes disulfuro. También otras de las características físico-químicas es poseer gran elasticidad, ya que las cadenas polipeptídicas ensambladas le van a otorgar las características de ser fuertes, flexibles y elásticas. Todo ello va a ayudar a que las células epiteliales puedan soportar mayor estrés mecánico, como por ejemplo el deslizamiento y la compresión. Una de las funciones más importantes de las queratinas consiste en proveer un andamiaje propicio para superar situaciones de estrés mecánico. Esto va a permitir mantener su integridad estructural y garantizar la resistencia mecánica. Otras funciones no menos importantes son regular la síntesis de proteínas y el tamaño celular durante todo el proceso de cicatrización y reparación de heridas, proteger contra variaciones de la presión hidrostática y establecer la polaridad celular, participar en la señalización, transporte, compartimentación y diferenciación celular, influir en los procesos metabólicos celulares al regular la síntesis de proteínas y el crecimiento celular, y participar en el transporte de membrana de vesículas citoplasmáticas en las células epiteliales. La regulación de la síntesis y degradación de los filamentos intermedios de queratina se va a producir a través de varias modalidades que incluyen la interacción con otras proteínas, la fosforilación, glicosilación, transglutaminación, clivaje proteolítico y la acción del sistema proteosomo-ubiquitina. Estas modalidades regulatorias pueden ocurrir de forma singular o bien en conjunto. La fosforilación sobre resinos de serina o treonina regula la organización y la función del filamento. La glicosilación, por otro lado, es una modificación dinámica, pero su función en las queratinas sigue en estudio. La transglutaminación es una modificación fisiológica que se produce en la membrana celular del estrato córneo y van a participar varias queratinas de tipo 2 que se van a unir, por ejemplo, a las proteínas lorigrina e involucrina que vimos anteriormente. Las proteínas asociadas a los filamentos de queratina, cuyas siglas son KFAP, son proteínas estructurales no filamentosas, que se van a producir en los queratinocitos del estrato granuloso de los epitelios queratinizados y se van a almacenar en gránulos de queratohialina. Las KFAP o proteínas asociadas a los filamentos de queratina van a comprender a la filagrina, a las proteínas de la envoltura de las células del estrato córneo, como por ejemplo las loricrinas, involucrinas y pequeñas proteínas ricas en prolina, y va a interaccionar con las proteínas de unión a los desmosomas y hemidesmosomas.
La degradación de las queratinas entonces implica al menos dos vías bioquímicas, el sistema ubiquitina-proteasoma y las caspasas. El sistema ubiquitina-proteasoma se va a producir como parte del recambio normal de las queratinas mediado por el proteasoma. Pero tanto la subunidad ácida queratina tipo 1 como la subunidad básica queratina tipo 2 van a ir aumentando su peso molecular a medida que los queratinocitos se van a diferenciar. Podemos observar entonces los pares de queratinas que se expresan en un epitelio ortoqueratinizado y en un epitelio no queratinizado. La expresión de las diferentes queratinas guarda una relación estrecha con su función en cada capa presente, ya sea en ambos tipos de tejidos estratificados. En ambos tipos de epitelios, los queratinocitos proliferativos de la capa basal expresan K5 y K14, de bajo peso molecular. En el epitelio ortoqueratinizado, en el estrato espinoso, vamos a poder encontrar expresión de queratinas K1 a K10, que va a ocurrir cuando el queratinocito inicia su proceso de queratinización y se desprende de la membrana basal. Esto va a permitir que el epitelio bucal responda rápidamente a una variedad de estímulos que lo ponen en una demanda funcional más exigente. Estas queratinas van a estar aumentadas, no nos olvidemos, por ejemplo, en pacientes fumadores. Las queratinas K5, K6 y K16 van a intervenir en la activación, proliferación o migración de los queratinocitos. Y en el epitelio no queratinizado, por su parte, se va a expresar en su capa intermedia K4 y K13. La queratinización es un proceso de diferenciación terminal en el que se producen cambios morfológicos y bioquímicos. En la capa basal, las células mitóticamente activas actúan como progenitoras y expresan K5, K14 como su par principal de queratinas. El comienzo de la diferenciación va a coincidir con la aparición del par K1-K10 por una sólida inducción transcripcional que se produce a expensas de los genes K5 y K14. Por esto, las queratinas K1 y K10 se van a detectar fácilmente en la capa suprabasal más profunda. Estas queratinas van a ser características de un patrón de diferenciación y por consiguiente se denominan queratinas específicas de la diferenciación o específicas de la queratinización. La queratina K10 inhibiría la proliferación y el ciclo celular en los queratinocitos cuando estos van a migrar a los estratos suprabasales. A medida que el proceso avanza, se van a expresar queratinas de mayor peso molecular y grado de agregación. Las células del estrato espinoso van a expresar K2 y también sintetizan una proteína llamada involucrina, una de las varias proteínas empaquetadoras, que después se van a depositar sobre la superficie interna de la membrana plasmática. Las células del estrato granuloso contienen ahora densos haces de filamentos de queratina y gránulos de queratohialina, que desde el punto de vista ultraestructural se distinguen como masas irregulares de material electrón denso, sin membrana que lo rodea. Los gránulos de queratohialina contienen una proteína rica en azufre llamada profilagrina, que en el estrato córneo se transforma en filagrina, siendo esta de vital importancia para la condensación de los filamentos de queratina, por ejemplo, haces densos. Entonces, las proteínas claves para el proceso de queratinización van a tener componentes tempranos como la involucrina con lípidos, componentes tardíos como la PRP y la uricrina, componentes tardíos como filagrina y queratinas. En el proceso de queratinización consideramos los componentes que aparecen tempranamente, como vemos en este esquema. Ya mencionamos que en los procesos de regulación de la síntesis y degradación de los filamentos intermedios de queratina participan otras proteínas. En el estrato granuloso, los componentes proteicos que aparecen tempranamente son la proteína involucrina y enzimas como las lipasas, proteasas, fosfatasa ácida, contenidas en los cuerpos laminares de Odland o queratinosomas, junto con glucoesfingolípidos, ceramidas y esteroles organizados en hojas lipídicas apiladas. Los cuerpos laminares se van a encontrar sobre todo en la periferia de la célula y van a vaciar su contenido lipídico hidrofóbico
que se organiza en láminas en la cara externa de la membrana plasmática, ocupando por completo el espacio intercelular y formando una barrera impermeable. La síntesis de queratina continúa y se van a organizar los filamentos. En la parte más superficial de ese estrato espinoso vamos a ver que se sintetizan gránulos de queratohialina, que contienen proteínas como filagrina y tricohialina y que cuando se liberan al citosol van a contribuir a la aglomeración de los filamentos de queratina. Durante esta etapa tardía también se generan o se liberan enzimas lisosómicas que degradan todas las organelas, salvo los filamentos y la queratohialina. Van a aparecer aquí entonces los componentes tardíos en el proceso de queratinización, que van a ser las proteínas ricas en prolinas, PRP, bajo esas siglas, y la loricrina. Ambas proteínas van a ser incorporadas a la porción interna de la membrana plasmática por una enzima llamada transglutaminasa, que se activó debido a un aumento en la permeabilidad del calcio. Estas proteínas engrosarán su cara interna y van a permitir un efecto osmótico y funcionar así como una barrera. En consecuencia, las células totalmente diferenciadas del estrato córneo se componen solo de haces de filamentos de queratina rodeadas por una membrana engrosada. Como vemos en esta diapositiva, podemos ver los componentes tardíos. En el tejido existe un gradiente de calcio, que va a ser importante en la diferenciación terminal de los queratinocitos, siendo baja su concentración en todas las capas, pero alta en el estrato granuloso. Un aumento en la concentración de calcio en este estrato, en el estrato granuloso, va a producir la liberación del contenido de los gránulos de queratohialina, que van a contener profilagrina y tricohialina, como dijimos anteriormente, permitiendo que profilagrina, que es una proteína precursora fosforilada, sea procesada, por lo tanto, si está fosforilada se va a desfosforilar y ser fragmentada en monómeros activos de filagrina. Esta filagrina libre se une a los filamentos intermedios de queratina de alto peso molecular, produciendo su agregación y compactación al promover la formación de puentes disulfuro entre esos filamentos intermedios durante la diferenciación terminal. Es así como la filagrina en el estrato córneo superior es degradada en aminoácidos hidrofílicos que van a retener agua, manteniendo la osmolaridad y también la flexibilidad del epitelio. Además, este aumento de calcio va a provocar la liberación del contenido de los cuerpos laminares, ricos en lípidos y enzimas. A partir de estos lípidos y de la acción de enzimas liberadas, se constituirá la porción lipídica de la porción externa de la membrana plasmática y por lo tanto la matriz extracelular del estrato córneo. En estos esquemas se muestra la formación de los cuerpos laminares, con lípidos y enzimas, sintetizados por las células espinosas y granulares y la posterior secreción de su contenido en la porción externa de la membrana plasmática, formando una capa laminar lipídica hidrofóbica. También se puede observar las diversas proteínas asociadas a la queratina. Los filamentos de queratina intracelulares son agrupados por la filagrina y fijados a una gruesa capa proteica en el lado interno de la membrana plasmática en la que participan las proteínas involucrina, loricrina, elafina y proteínas ricas en prolina. En la formación de la barrera de impermeabilidad van a contribuir entonces dos factores. Uno, la capa de proteínas insolubles en la superficie interna de la membrana plasmática y dos, las láminas lipídicas intercelulares que se van a adherir a la superficie externa de la membrana plasmática. En esta diapositiva vamos a ver a modo de repaso, les vamos a presentar a modo de repaso, diferenciando capa por capa, ¿sí?, cuáles son las queratinas y enzimas involucradas en el proceso de queratinización. Vamos a la actividad complementaria. Alfa-queratinas. Su paciente manifiesta que tiene un hábito que consiste en morderse permanentemente el carrillo derecho. ¿Qué es probable encontrar en ese lugar de la mucosa? Bueno, vamos a ver una foto clínica. Fíjense, podemos comenzar o ver que en la mucosa bucal responde al trauma crónico produciendo queratina.
con el consecuente engrosamiento del epitelio, el cual puede volverse ulcerado o erosionado según el grado de fricción y tiempo de evolución. Esta hiperkeratosis de la foto es autoinducida, de origen traumática y reactiva. Estas lesiones que vemos aquí generalmente son asintomáticas y se localizan en la mucosa bucal y labio inferior, pudiendo ser uni o bilaterales. Clínicamente las vamos a relacionar con todo aquel factor traumático que promueva un hábito o de masticación crónica, por ejemplo, restauraciones y o prótesis desbordantes o desadaptadas, ausencia de piezas dentarias, hábitos de succión del carrillo, etc. ¿El tratamiento en qué va a consistir? En la eliminación tanto de los bordes filosos como de los hábitos que van a provocar otras lesiones. Bueno, vamos a ver otro caso. En la epidermólisis bullosa simple, piel de cristal, va a estar alterada la expresión de las queratinas 5 y 14 de las células basales. Entonces, ¿qué manifestación clínica esperamos encontrar? Bueno, en esta diapositiva vamos a ver entonces la foto clínica de la cavidad oral de un bebé, donde podemos identificar dos lesiones, una ubicada en el fondo de surco y otra en el labio inferior. Ambas son lesiones blancas e irregulares. Las personas que padecen piel de cristal presentan dentro de sus manifestaciones bucales lesiones ampollares y erosiones. Los tejidos blandos y duros de esta cavidad oral son afectados con diferente intensidad según la proteína alterada por la enfermedad. Estas lesiones van a ocurrir en mayor frecuencia como consecuencia de traumas masticatorios, ya sean por fricción o presión de los alimentos en contacto con la mucosa bucal. ¿Y cómo se van a formar entonces estas ampollas o lesiones? Bueno, estas ampollas se forman debido a la mutación de un gen asociado a queratinas. En este caso, por tratarse de la epidermólisis bullosa simple, podemos hablar del gen de la queratina K5 y K14, afectando a los filamentos de queratina presentes en el citoplasma de los queratinocitos basales de este epitelio estratificado de la mucosa bucal. Por lo tanto, se va a formar una red defectuosa de filamentos que afectará no solo la estructura y función tanto de los semidesmosomas como de la lámina basal, sino que también va a producir alteraciones en dichas células que originarán la separación intraepidérmica de los queratinocitos de la capa basal y la consecuente formación de ampollas.